Ahora hablamos del sector de la construcción en Tenerife. Cada vez son más los trabajadores que faltan a su puesto por baja médica y hoy queremos entender qué hay detrás de esta situación y sobre todo qué se puede hacer para afrontarla. Para ello me acompañan Óscar Izquierdo, presidente de FEPECO, y Ángel Castillo, director de la mutua ACPIO Canarias. Buenos días, bienvenidos. Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, muy bien. Bueno, tengo apuntado que casi 6.000 trabajadores en la construcción de Tenerife faltaron al trabajo al menos un día del año pasado. Sí, nosotros en este momento hemos hecho tenemos un observatorio de salud laboral de FEPECO y del abstencionismo laboral que gracias a la colaboración de la mutua CEPEIO, que es la más importante dentro del sector de la construcción, que contiene al mayor número de empresas del sector de la construcción, hemos elaborado un informe donde se demuestra que la problemática relacionada con las contingencias comunes y las contingencias profesionales y lo que ahora se llama el absentismo laboral es muy preocupante. Ángel. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y dar la oportunidad de explicar el informe que ha elaborado FEPECO con nuestra colaboración. Lo que está comentando Óscar, bueno, es así. A mí no me gusta hablar de absentismo en términos genéricos. Yo creo que hay que ponerle nombre y apellidos a las cosas. Y yo creo que el reto más importante que tiene ahora mismo, a la luz de los datos que desprende el informe que nos trae hoy aquí, es el problema que late detrás de las bajas por contingencia común. Para que todos nos entendamos, son aquellas bajas que se emiten por parte de los médicos de atención primaria y que en el sector de la construcción pues, supone un porcentaje muy significativo del total de ausencias del trabajo. ¿Creen que esto es algo puntual o que se está volviendo tendencia? No, es un tema que ya es crónico, pero además no solo en Canarias, sino en todo el Estado español. Parece que pedir una baja, o sea, esa frase que todas las personas que nos están escuchando, seguro que hemos escuchado de un amigo, de un familiar, de un conocido, decir, me voy a coger la baja, en vez de decir, voy a ir al médico a ver qué tengo y a ver si puedo seguir trabajando, no puedo seguir trabajando. No, ya de antemano ya va con la intención de llegar allí y sentarse delante del médico y decir, oiga, deme la baja. ¿No? Lo que pasa es que bueno, hay grandes profesionales en la medicina que pues la darán o no la darán según sean las circunstancias particulares. Pero es un problema que se está cronificando y que en estos momentos nosotros desde FEPECO estamos diciendo que en Canarias y sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife se está convirtiendo en una verdadera pandemia. ¿Y en qué creen que se debe esto? ¿A qué crees que se debe? Bueno, hay un estudio reciente que ha hecho la IREF en el que señala que los motivos están relacionados con los ciclos económicos de bonanza, que al parecer pues todos los indicadores de estos últimos tiempos indican que es así, y luego hay una serie de modificaciones en las leyes que también han propiciado, y está estudiado estadísticamente por parte de la IREF, respecto de la conversión de los contratos temporales a contratos fijos. Parece ser que hay una correlación entre que la gente se sienta un poco más cómoda, asentada en su trabajo y el acceso a lo que es la baja médica, ¿no? A mí el verbo coger, como comenta Óscar, bueno, me resulta cuanto menos llamativo porque bueno, la gente va para que se valore su estado de salud y a partir de aquí una baja médica se tiene que emitir o no. Las mutuas emitimos bajas médicas por contingencia profesional, es decir, todo aquello que esté relacionado con accidente de trabajo o enfermedad profesional. Estamos en las mismas circunstancias que los médicos de atención primaria de los centros de salud y no se nos produce, digamos, esta situación con tanta frecuencia, ¿no? Cierto es que luego hay otra serie de condicionantes que pueden llevar a un médico a emitir una baja médica. Oíamos hace 2 días a algunos de los facultativos quejarse de que bueno, sufrían amenazas e intimidaciones y que derivado de esto pues, se veían casi abocados a emitir una baja médica, ¿no? ¿Esto quiere decir que se tiene que demonizar al trabajador per se? No. Es decir, lo que se intenta un poco es objetivar qué personas son las que verdaderamente necesitan ayuda sanitaria por su patología y los que acceden a las bajas médicas como una especie de efecto refugio para evitar o eludir otras cosas que nada tienen que ver con la patología, ¿no? ¿Y en su mayoría son bajas cortas o largas?
Bueno, según el estudio, pues viene a señalar que las bajas son de inferior a 15 días de duración, ¿no? Es decir, bueno, esto de las medias siempre tiene su matiz, ¿no? Habrán procesos largos y además delicados para quien sufre una patología de larga duración, pero en esas medias al final lo que sí se denota es que hay una baja de corta duración y que viene a, digamos, cargar en su totalidad, desde el punto de vista económico, organizativo y demás, al tejido empresarial, ¿vale? Digamos que todas las bajas inferiores a 15 días, quien soporta el impacto económico y organizativo son fundamentalmente las empresas. Hay un tema en relación al tema de las bajas y Ángel lo ha explicado muy bien como gran profesional que es del tema, que también junto a esas bajas de corta duración nos estamos encontrando con una serie de bajas que sí son ya de larga duración, en el sentido de que son de aquellas personas que van pidiendo la baja y además por el propio sistema sanitario, que la verdad que no tenemos un sistema sanitario que se caracterice por la rapidez, ¿no? Hace que los trabajadores lleguen hasta casi el año y medio de baja, porque después tienen que pasar por un tribunal médico y generalmente el porcentaje después de pasar del tribunal médico, después de estar un año y medio de baja, es que los obligan bueno, los obligan no, le dicen no, oiga, usted tiene que volver a trabajar. Eso demuestra que hay un porcentaje muy pequeño donde a lo mejor puede haber alguna picaresca en el tema de lo que son las bajas laborales y que eso no desmerece, porque lo que hay que destacar, y en eso hace Pello como mutua muy responsable a nivel nacional y muy importante, siempre lo dice y lo significa, y nosotros desde luego nos sumamos a lo que ellos plantean, que lo que hay que destacar y valorar es precisamente a ese 80%, por ejemplo en el caso de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que ahora que estamos nosotros hablando aquí, están trabajando en el sector de la construcción. O sea, lo que hay que valorar es a las personas que van a trabajar y eso. Y después, ¿qué es otro tema que Acepello nos ha explicado muy bien y nosotros como sector de la construcción estamos asumiendo de una manera muy importante? Es que es un tema primario, porque estamos hablando de personas, estamos hablando de enfermedades, estamos hablando de traumatismo, etcétera, etcétera, y que no se puede tomar a la ligera ni con una crítica superficial ni demagógica, sino que el problema a mí tampoco, como decía Ángel, la palabra sentismo tampoco me gusta, el problema de ese elevado número de bajas, y bueno, Ángel tiene los datos mejor que yo en la cabeza, de los días, de las patologías, que ahora lo podrá decir, Sí, cuando se luego le produce, preguntaré por ello. efectivamente. Eso hace que nosotros desde FEPECO, y así se lo hemos pedido a la Mutua Cepello, que nos ayude a intentar un consenso entre todos los agentes que participamos en el sistema productivo, o sea, desde las empresas, los trabajadores, los sindicatos, los empresarios, las mutuas, o sea, el gobierno. Tenemos que sentarnos a hablar sobre esta problemática y buscar soluciones positivas. Y sobre los días y esa cuestión yo creo que son datos muy significativos, ¿no? Sí, antes de seguir con ello, Óscar, ¿cómo afecta esta problemática en el día a día en el sector? Bueno, pues esta problemática está incidiendo de una manera muy directa, porque está impidiendo que las empresas incluso algunos días puedan trabajar. ¿Por qué? Porque es que el empresario, cuando se levanta por la mañana, los empresarios de la construcción somos empresarios que solemos madrugar muchísimo, muchísimo. Y cuando algunos empresarios me llaman muy temprano, ¿no? Dice, mira, Óscar, voy a las obras, pero es que no sé si hoy voy a poder trabajar, porque no sé si los equipos los tengo completos, porque es que todos los días me aparecen, o sea, me aparece 1, 2, 3, 4, 5 bajas. Claro, empresas grandes que tengan mucho personal, eso lo pueden soportar, pero las pymes y las microempresas no lo pueden soportar, porque son empresas que a lo mejor de 3, 4 trabajadores, la microempresa, que desde que falte uno ya se forma un desconchado, por utilizar una palabra muy clara, en la empresa, que hace que sea imposible trabajar. Ángel, ¿de qué se están enfermando los trabajadores? Bueno, hay una
serie de patologías, que es lo que nosotros denominamos patología musculoesquelética, que es la que concentra casi la mitad de los procesos. Nosotros hemos pedido en alguna ocasión, a través de la Asociación de Mutuas, incluso insistentemente a nivel nacional y a nivel local también, que bueno, las mutuas no dejamos de ser entidades colaboradoras con la Seguridad Social. Es decir, no somos entidades privadas al uso, no somos una aseguradora en el que el trabajador o el empresario tenga un coste adicional para que prestemos servicios. Es decir, nosotros nos nutrimos de lo que son las cuotas de la Seguridad Social a través de la Tesorería General de la Seguridad Social y en base a esto prestamos servicios. ¿Por qué digo esto? Porque la denominación de entidad colaboradora nos invita a nosotros a pensar que podemos tener un papel un poco más relevante en lo que es la gestión de estas patologías musculoesqueléticas, que es a lo que nos dedicamos fundamentalmente cuando atendemos a los trabajadores accidentados. Entonces, no es un llamamiento, pero sí es casi poner encima de la mesa, dentro de estas medidas que está proponiendo Óscar, para que todos los agentes implicados tomemos un poco de conciencia de qué estamos hablando, y a la luz de los datos yo creo que refuerza un poco más la posición. Sí, el 90% de la enfermedad común es derivada de ello. Sí, correcto. De problemas musculares, de la lumbares. Correcto. Hay una parte significativa también, cerca de un 20 más o menos, que tiene que ver con patología psiquiátrica, pero el mayor grueso, y los datos están ahí, acabo de ver un poco el gráfico que han puesto y han reflejado, viene a decir que la patología preeminente o principal es la lumbar, y a partir de aquí hay otra serie de patologías que están relacionadas con la musculatura o con los huesos. Yo soy jurista, no soy médico, pero sí dentro del análisis también observamos que hay una edad dentro del sector de la construcción en la provincia de Tenerife que oscila entre los 41 y los 60 años, en el que ya es una edad también significativa a la hora de hacer unos ciertos trabajos, y esto viene condicionado, lo explicará Óscar mejor que yo, porque los datos a nivel nacional de la Confederación Nacional de la Construcción señala que la edad en los últimos 10 años se ha incrementado casi en 7, desde los 37 a los 45 más o menos, y esto también puede tener una connotación, primero, lo que comentaba Óscar en alguna otra ocasión, de la incorporación o buscar determinados perfiles para incorporar a las empresas de construcción, que es muy difícil de encontrar, y la incorporación de gente migrante que les ha llevado también a aplicar su experiencia dentro del sector de la construcción. Con lo cual, hay una serie de factores en los que bueno, pues inciden este tipo de patologías, ¿no? Sí, hay un tema, Ángel acaba de decir, en el sector de la construcción, por razones obvias, las enfermedades relacionadas musculoesqueléticas, pues por razones obvias son las más, con las que tienen más incidencia, pero tenemos un 20% de enfermedades psiquiátricas, ¿no? Más o menos. Ahí es donde sí podríamos, en los últimos años, pero cuidado, que no solo en el sector de la construcción, sino absolutamente en todos los sectores económicos nos está pasando lo mismo. El aumento porcentual muy importante y desmesurado de las enfermedades relacionadas con aspectos psiquiátricos o psicológicos, ¿no? Sí, hablamos de ansiedad, depresión. La famosa baja por ansiedad, ¿no? O sea, digo famosa porque se está volviendo famosa en todos los sectores económicos. Entonces, yo escuchaba el otro día a un profesional de la sanidad diciendo que esta relevancia que están tomando esas bajas que están dando en las contingencias comunes los médicos de la Seguridad Social por patologías psiquiátricas o psicológicas, nos tendría que hacer pensar si estamos en una sociedad enferma. O sea, lo decía un gran profesional de la medicina, ¿no? O sea, algo está pasando, algo, y habrá que saber que algo está pasando para que continuamente estemos en las empresas recibiendo bajas como consecuencia de esa especificidad psicológica, psiquiátrica y sobre todo ahora se ha puesto entre comillas como de moda la baja por ansiedad. Entonces habría que analizar ese aspecto concreto de una manera muy profunda, analizar las causas, el por qué y por qué en todos los sectores económicos se está produciendo la misma situación
el mismo método, la misma forma, es muy raro, es muy raro. ¿Qué creen que se puede hacer desde ya para reducir estas bajas? A ver, la segunda parte de este Observatorio de Bienestar Organizacional, que así lo ha denominado FEPECO, lo que pretende es constituir mesas de trabajo para hacer propuestas que sean ejecutables, no que sean promesas a futuro ni cuestiones irrealizables. Y yo creo que lo que se tiene es que abordar con un poco de rigor. Ahora estamos, digamos, aterrizando los datos de este observatorio y yo creo que en un próximo futuro, a corto plazo, yo diría que en el plazo de un mes, yo creo que FEPECO estará en disposición de aportar algunas propuestas de solución a lo que es la situación que les está acuciando en este momento. Efectivamente, yo quisiera agradecerle a Ángel y a la Mutua Cepello la colaboración máxima que nos están prestando, porque tienen unos grandes profesionales en todos los ámbitos relacionados con la sanidad del trabajo, y estamos acudiendo a ellos para asesorarnos, para hacer unas propuestas muy serias, muy contundentes y resolutiva. O sea, nosotros queremos ser proactivos, o sea, no queremos decir solamente, oye, tenemos este problema, sino queremos solucionarlo, claro. Exacto, o sea, queremos por lo menos poner sobre la mesa soluciones, o por lo menos propuestas que sean discutibles, que a lo mejor pueden decir algunos, pues oye, pues eso no, eso sí, pero bueno, para eso está el diálogo, el consenso y sobre todo la escucha entre todos los agentes sociales que tenemos que implicarnos. Pero hay otro dato que es significativo, que Ángel lo puede explicar mejor que yo, que demuestra un poco la picaresca que hay en el tema de que estamos hablando de las bajas laborales, porque el porcentaje tan elevado del día en que se cogen las bajas laborales. Sí, es curioso, los lunes hemos podido ver el gráfico. Esto tiene un nombre dentro de lo que son los estudios un poco estadísticos relacionados con la incapacidad temporal, que es el efecto lunes. Es decir, si observamos los dos gráficos en lo que ustedes están proyectando, tenemos la distinción de lo que sería contingencia profesional y contingencia común. Observamos que en la contingencia profesional es una cuestión más repartida a lo largo de la semana, en el sentido de que los accidentes se producen cuando se producen, es decir, una fatalidad sobrevenida. Sí, es inevitable. Y es inevitable, efectivamente. La contingencia común parece que sigue un patrón en el que se concentra sobre todo a principio de semana. Y esto, más allá de los datos del propio observatorio, no es una cuestión novedosa. Antes preguntaba si era una cuestión de hace poco tiempo para acá, y yo tengo que aportar datos un poco más objetivos en cuanto a que este proceso de preocupación respecto de la baja por incapacidad temporal de enfermedad común, es decir, aquellas que se emiten en los centros de salud, ya se reflejó en una recomendación en el Pacto de Toledo del año 95, es decir, los propios agentes sociales, empresarios, sindicatos y el gobierno del entonces, en una de sus recomendaciones decían que estaban preocupados por el uso fraudulento en el acceso a la incapacidad temporal. Esto se repitió posteriormente en el 2003, 2011, hasta el 2020, ¿no? En el quinto acuerdo de negociación colectiva, que duró hasta el diciembre pasado, del año 25, también reflejaban el que tenían que acometerse ciertas soluciones para evitar el acceso o los datos desmesurados que tenía la incapacidad temporal por contingencia común. No hablaban de contingencia profesional. No hablaban de contingencia profesional. Entonces el problema está en que aquellas, por lo menos los ejemplos que nosotros tenemos, que tampoco se entiende muy bien desde la perspectiva del trabajador, que acudan a nuestros centros. Y normalmente todos estos conflictos se producen porque van con una expectativa de obtención de baja que al final a lo mejor no se produce. Sí, hay una pieza que no encaja. Y aquí al final es donde están esas aristas que yo creo que hay que pulir, pero cualquier cuestión relacionada con un disconfort en una decisión empresarial o de la propia persona no puede ser atendida a través de una baja médica. Al final una baja médica tiene muchas repercusiones. Esto lo vemos como una cuestión simplemente médica, pero esto tiene un impacto económico para los fondos públicos, para los fondos empresariales
y a nivel organizativo pues ya lo ha manifestado. Sí, lo que se podría evitar a través de un diálogo. Efectivamente, además es muy paradójico, incidiendo en lo que estamos hablando, que las contingencias comunes, que son las bajas que se dan en el sistema sanitario público, o sea, en los centros de salud, los viernes no llegan sino al 10%. O sea, el resto se reparte toda la semana, siendo los lunes el porcentaje, Ángel, altísimo, ¿no? Casi, no sé si era un 80%, ahora de cabeza no lo recuerdo, ¿no? Después el resto entre martes, miércoles y jueves. Pero eso demuestra también que habría que, por parte de la inspección médica, también hacer un estudio interno, una auditoría interna de esas bajas de contingencias comunes. Llevar una regularización. Efectivamente, de por qué la mayoría son los lunes, qué tipo de patologías son las que se están... O sea, es que parece como muy extraño que en todos los sectores económicos, ahora un porcentaje importantísimo de bajas por contingencias comunes, o sea, las bajas que se dan en los centros de salud, sean por ansiedad. ¿Creen que se está normalizando faltar al trabajo? ¿Perdón? ¿Dirían que se está normalizando faltar al trabajo? Sí, además nosotros en el sector de la construcción, porque la situación, hemos subido 3 escalones, perdón, lo he dicho mal y además lo he dicho adrede, hemos bajado 3 escalones. El primero es que no conseguimos personal suficiente para las obras que tenemos que hacer en estos momentos. Eso está propiciando que, como lo he dicho aquí muchísimas veces, un llamamiento a los jóvenes, a las mujeres, a las personas de más de 45 años que todavía que pueden trabajar y están en activo para que se incorporen al sector de la construcción. Primero, la falta de trabajadores. Segundo, tenemos el hecho de el aumento porcentual muy importante de baja, lo que se está llamando el asentismo laboral, que nosotros procuramos no utilizar esa palabra, pero es la que se está utilizando en todos los sectores económicos. Efectivamente. Y el tercer escalón que hemos bajado es que ya nos estamos encontrando en muchas obras que los trabajadores no van a trabajar, pero sin baja o sin baja, o con baja, o sea, bueno, con baja no pueden ir a trabajar, pero que no van a trabajar y llegan y dicen, no, es que ayer es que me levanté tarde, o vamos a ver, no se trata de que sea la generalidad, son casos puntuales, pero son casos puntuales que ya cada vez son más frecuentes, o sea, nos estamos encontrando que el ir al trabajo ya en muchos casos, como los trabajadores saben que las empresas, y vuelvo a repetir, en todos los sectores económicos no tenemos lo suficientemente trabajadores como para que nuestra actividad sea normalizada, pues los más listillos, por decirlo de esa manera, porque es que hay que poner en valor a todos los que van a trabajar y a todos los que son responsables, que son la gran mayoría, la inmensa mayoría, pero hay unos pocos que... Un colectivo menor. Exacto, hay unos pocos, hay un grupito, podríamos decir, lo voy a decir con una palabra muy canaria, hay unos listillos, pues que a lo mejor dejan de ir a trabajar un día o 2 días porque no quieren ir a trabajar y no tienen baja, no tienen nada, y saben que el empresario pues un poco se tiene que tragar esa situación porque los necesita, porque necesitamos trabajadores. Dirían que este es el gran problema en el sector actualmente. En este momento el sector es el problema que nos está asfixiando de una manera más importante a la hora de hacer las obras en tiempo y forma y de entregarlas cuando los contratos dicen. O sea, la terminación de obra, tanto de obra pública como de obra privada, se está retrasando como consecuencia de la falta de trabajadores, pero principalmente como consecuencia del aumento de las contingencias comunes, las contingencias profesionales, o sea, como consecuencia de las bajas laborales. Esperemos que esta problemática se solucione lo antes posible. Muchísimas gracias, Óscar y Ángel, por estar aquí con nosotros, y los veré en otro momento. Muy bien. Gracias.